Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Qué mejor con los acontecimientos de estos días, las elecciones en Neuquén, las próximas elecciones en Río Negro, bueno, todo lo que está pasando, el tema de Córdoba. En un año electoral, yo creo que no podemos o no pudimos equivocarnos en la elección de invitar para hoy a un hombre de una gran trayectoria, al que yo respeto profundamente por su objetividad y su seriedad en todo lo que hace. De más de 20 años que está en política en Clarín. Antes comenzó como periodista deportivo, después estuvo en educación, etc. Me refiero a mi amigo Marcelo Helford. Marcelo, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pocho? Bueno, año de mucho movimiento. Empezó ahora, se incrementó. Empezó movido y va a haber dinamismo. más movimientos todavía, creo, hasta el cierre de lista, que es en junio recién. Y las paso en agosto, ¿no? Claro, las paso el 11 de agosto, las generales el 27 de octubre y vamos a tener de aquí en más, después de la elección de Neuquén. Por ahora hay 21 elecciones más, pueden agregarse alguna que otra elección de gobernadores que todavía no han convocado, pero mínimo 21 elecciones entre paso en provinciales, nacionales y elecciones generales de gobernador, presidente, legisladores nacionales. La última vez que estuvimos contigo acá, hablamos, y yo siempre hice el mismo planteo. Yo creo que hay que unificar las elecciones. Esta es una de las cosas de la reforma política que se prometió y no se hizo, porque ahora queda criterio de que quiera adelantar por una ventaja o no ventaja, claro, por lo que fuere, porque llueve o no llueve, porque hay sol o no hay sol. Bueno, es difícil convencer a las provincias que tienen, claro, ¿no? Ese es el tema. Que tienen, digamos, esa autonomía que quieren preservar para justamente jugar desde el poder a aprovechar esa posibilidad que tienen de adelantar o no adelantar de acuerdo a las conveniencias. Claro, ese es el tema. Yo, por ejemplo, bueno, mi provincia adelantó para el 2 de junio, sí, Corrientes. Y yo recuerdo que hablamos muchas veces de esto. Primero, que yo sostengo que tiene que llevar la justicia electoral todo el proceso, que lo lleva el Ministerio del Interior, diremos. Después, la unificación. Después, las distintas reformas que se iban a hacer, que no se hicieron. La política, la impositiva, que es tremenda. Sí. Y bueno, la laboral. Falta de acuerdo. Y ahora viste el problema, ¿cómo lo ves al problema en Córdoba, por ejemplo? Bueno, hay una paradoja de este país que vive siempre de paradojas. El partido, digamos que es un tradicional defensor de las internas para definir candidatos. El radicalismo. El radicalismo lo que hizo es, como no podían ponerse de acuerdo en plantear esas internas, van por separado. Uno de los candidatos, que es Mario Negri, se alió al PRO y también a Luis Juez, y desde esa mayoría de partidos frente al aparato radical, que solo lo tenía Mestre, digamos, el único partido que apoyaba al otro candidato, Ramón Mestre, dijo: no se dan las condiciones, porque veía que en una interna frente al aparato radical estaba disminuido. Y Mario, el gobierno nacional, a Mario Negri, en una interna el gobierno tenía nacional más posibilidades de ganar Mestre, y en la general Negri está unos puntos arriba en las encuestas. Porque vos sabés que Mestre, en definitiva, Negri, perdón, ha hecho una buena tarea legislativa. Y sí, por otra parte, sin desmerecerlo, yo no me quiero meter en la cuestión de otro partido. Simplemente digo que tiene experiencia legislativa. Y creo que el presidente del bloque Cambiemos, ¿no? Claro, el interbloque de Cambiemos. No, lo que se dio es que, como no hay paso en Córdoba, o sea, no hay una interna regulada por el Estado o provincial, se le pidió, ellos, los partidos de Cambiemos, le pidieron a la justicia electoral que de alguna manera les dé el aval para llevar adelante su propia interna. Se ha hecho muchas veces, internas de partido, internas abiertas, lo ha hecho De la Rúa contra Fernández Mejide,
Chacho Álvarez Claro, contra Bordón. cuando la unión, Pero bueno, la alianza convengamos que de la Rúa con ellos. esto es un nuevo fracaso del gobierno nacional de Mauricio Macri, que no pudo. En el distrito donde mayor porcentaje de votos sacó, Ganó por en el 900.000 votos, sacó en Córdoba la claro, elección, ¿no? en el balotaje del 2015 sacó el 72% de los votos frente a Scioli. Ahí, digamos, definió la elección. Como no podía poner orden, se corrió digamos, de la solución, no puso lo que tiene que poner, una fuerza y una alianza, que es decir, garantizar una interna, y bueno, y ahora van divididos. De alguna manera es una derrota política. Hay derrotas electorales que ya sufrió Neuquén, que fue el pasado domingo, Claro, que si bien tercero el candidato de Cambiemos, que es Pechi Quiroga, Horacio Quiroga, salió tercero. También un radical. Ahora el PRO dice, bueno, no era nuestro, era radical, pero era el candidato de Cambiemos. Fue de alguna manera un alivio. En La Pampa también hubo un alivio. Claro, fue un alivio en el caso de Neuquén para el gobierno nacional que no ganara el candidato de Cristina. Pero de todos modos, ganó el Partido Provincial, el Movimiento Popular Neuquino. Que no perdió nunca una elección de gobernador. Pero, claro, que no perdió nunca, desde que se fundara al principio de la década del 60. Y tuvo un gran gobernador del 83, que fue don Felipe Zapac. Claro. Un señor gobernador. Sí, él fue varias veces gobernador. Varias. Y después, como decías, tenemos en la previa de lo que fue el aperitivo del año electoral, las PASO. En realidad es una interna no obligatoria en La Pampa, donde solo compitieron los candidatos de Cambiemos, porque el resto de los partidos no presentaban competencia. Y ahí el radicalismo le ganó 65% a 35% al PRO. Kroneberger, actual diputado, ¿no? Kroneberger es el diputado radical contra el exdiputado Carlos McAllister, que acaba de salir del gobierno nacional para hacer esa campaña. En la Secretaría de Deportes. Exacto. Y el mismo McAllister, para justificar el resultado, dijo, y no se puede hacer campaña con Macri por el tema de la baja en la imagen del presidente. Con lo cual no empezó muy bien para la Casa Rosada el año electoral, y ahora viene una elección en Río Negro el 7 de abril, donde en vez de apoyar al candidato de Cambiemos, o las dos candidatas de Cambiemos, porque es una fórmula femenina, por primera vez puramente femenina es la que presenta Cambiemos, claro, va a apoyar al actual gobernador Alberto Beretilnec, que es de un partido provincial, pero que de alguna manera le pone tapón también al kirchnerismo. Que fue vicegobernador y después fue gobernador. Sí, ¿no? fue gobernador prácticamente desde el 10º día de su mandato de vice, porque habían asesinado al presidente. A Soria. Al gobernador, perdón, a Soria. Y el candidato ahora es el hijo de Soria, ¿no? Martín Soria es intendente de General Roca y candidato a gobernador. Su padre yo lo conocí cuando era diputado nacional. Sí. Soria. Un tipo duro, un tipo. Padre. Sí, integró la comisión cuando nos abocamos al atentado contra la AMIA, que yo era senador. Ajá. Vamos allí cuando el problema con el juez Galeano y todo este claro. tema, ¿no? Y vienen muy bien las encuestas. Ahora Soria, el intendente. Soria. El tema del gobernador, que también es bastante popular, consiguió, bueno, desde el poder rearmarse sin partido prácticamente, tuvo que fundar un nuevo partido, porque era el Frente Grande quedó del lado del kirchnerismo, él armó Juntos Somos Río Negro, pero tiene un problema constitucional, que él tuvo un mandato de vicegobernador, después gobernador en ejercicio, otro de gobernador, y quiere ir por un tercer mandato cuando la Constitución habla de solo 2 mandatos. Bueno, busca un atajo para presentarse, y el caso lo va a resolver la Corte Suprema en 2 semanas. Que ya decidió abocarse al tema, ¿no? Sí, ya dijo, en muchos casos la Corte... Ya dijo, nos vamos a definir por este caso y el caso de Sergio Casas en La Rioja, que está en una situación similar. Una reelección también en la de Casas en La Rioja, ¿no? Claro. También fue vicegobernador, gobernador después. La diferencia en La Rioja, que... Herrera era el gobernador, ¿no?
Beder Herrera cuando Claro, era Casas el vice, Luis Beder Herrera, el en gobernador. La Rioja, sí. Nada más que él hizo una enmienda constitucional que se puede hacer de acuerdo a la Constitución riojana, hizo un referéndum como para que se Exactamente. pudiera acceder a esa reforma. De todos modos, la oposición fue a la justicia y hay que definir. Creo que son retrocesos institucionales esto de forzar las constituciones para Estamos un peleando tercer ese mandato, ¿no? Yo por eso, querido, bueno, vos conocés la posición, no que yo tenga razón, pero es mi convicción. En el 94 me opuse a la reforma de la Constitución. Claro, pero bueno, en esa venía con mucha fuerza. Claro, pero nosotros, incluso el juez Garzón Funes hizo lugar a nuestro planteo, Ujú. pero después del 5-4 de la Corte, ganó. Claro, Yo ahora- no digo que no tuvo cosas positivas, pero creo que no era necesaria en ese momento. Claro, dejó planteada esta posibilidad de que desde el poder se forzaran las instituciones como para, digamos, que pudiera el que tiene fuerza acceder a algo que está prohibido, que la propia democracia necesita limitar, que es el poder hegemónico. Lo que también es interesante decir es cuál es el escenario nacional. A partir, Claro. bueno, de esta secuencia de elecciones provinciales va a haber un escenario muy interesante a nivel nacional que todavía no se terminó de dibujar en el tablero. ¿No te parece, querido Marcelo, que va a jugar un rol fundamental el Parlamento en este caso? De acuerdo a los resultados, digo. Sí, el Parlamento es importante en cuanto a el equilibrio, cómo va Para a equilibrar terminar el las equilibrio cosas, de ¿no? fuerzas. Claro. Pero el tema es si la polarización que se estaba previendo va a ser tan grande, tan amplia, tan extrema, o va a terminar cada polo, el polo del gobierno, el polo del kirchnerismo, concitando la atención solo de sus leales más firmes, sus fanáticos, y por el medio no se van a colar otros candidatos. ¿Vos crees que la senadora Kirchner va a ser candidata? Hasta ahora todo indica de que está trabajando para eso, pero evidentemente que si ve que las encuestas no le dan como para estar en la pelea realmente de ganar, puede hacer que trate de armar unas pasos de todo el peronismo o la mayor cantidad de candidatos peronistas, manejando ella la porción más grande. Pareciera Ahora, que están conversando de un poco más que antes, ¿no? Por lo menos. sí, pero por Y alguna ahora noticia por ahí. ella lo que le dejó a su gente de la cámpora decir es que aceptaría unas pasos, o sea, ir en una interna por primera vez con otros candidatos del peronismo. Aceptaría unas partes. Aceptaría unas pasos, pero estamos hablando desde también de manejo del aparato del peronismo, con lo cual el que va tiene que aceptar ciertas condiciones. Claro. Ya invitó a Massa, les dijo a los gobernadores del peronismo federal, si quieren acercarse. Están Solá, están Scioli, varios de los que también quieren dentro del peronismo más formal lanzarse, igual que Agustín Rossi. Por el costado del peronismo viene avanzando Roberto Labaña. Eso iba a preguntar. Y está ¿Cómo crees que va a buscando- ser la actitud de Roberto? Y por ahora cada día da un paso más. Le tiró un guiño a sectores del peronismo alternativo, del masismo, gobernadores como Uñac, que no están en el peronismo federal y El sanjuanino. están mirando qué hacer. Es más, puede ser un buen candidato a vice, dicen algunos de Labaña. Uñac. Eventualmente. Un hombre que reemplazó a Gioja. justamente. Claro. Y tiene atado todo el peronismo de San Juan, Gioja, que está con el kirchnerismo, con lo cual por eso no quiere hacer olas, pero él también tiene una elección anticipada, si le va bien, tiene una gran proyección para el tema de las elecciones nacionales. Porque además el radicalismo está cruzada renovadora, que tuvo También. un gobernador como el doctor Abelín, que fue senador también Sí, conmigo. es un importante partido provincial. Claro, el hijo está... Sí.